buenos días. Gracias por estar tan temprano con nosotros, por dejarnos entrar hasta sus hogares. Es un privilegio, es un honor acompañarlos a ustedes en esta próxima hora y media de televisión que cada día nosotros hacemos. Les recuerdo que hoy ya es lunes al levantarse de la cama, que no me pase como me ha pasado a mí, que a veces creo que lunes es domingo y entonces me quedo un poco más tiempo en la cama sin muchos apuros. Eso pasa cuando se tiene un fin de semana intenso, o sea que no siempre, pero a veces ocurre. Hoy estamos a 12 de agosto del año 2019. El tiempo va avanzando, las cosas se van poniendo en su lugar, se van despejando algunas otras, se van complicando, ¿por qué no? Cosas como por ejemplo el tema del transporte público y el decidido aumento de parte de un grupo de líderes del transporte, el caso de Antonio Marte, que ya ha anunciado un aumento de un 5% en el pasaje. Ellos dicen que van a aumentar porque, bueno, como entonces el tema del salario, siempre hay una excusa para hacerlo. Y vamos a ver qué pasa con esto. Se habló incluso de que la señora del Intran, pues esa señora simple y llanamente no recibió a Antonio Marte. Y para un tema como este, pues yo creo que siempre es necesario hacerlo, darle apertura, recibir a la gente y oírlos, ver qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Ya veremos qué pasa con el tema. Esperamos que esto no se concretice, pero ya Antonio Marte dice que eso es a partir de hoy. Todo porque no fue recibido por la señora Claudia Francesca de los Santos. Así que vamos a ver si en el día de hoy ella hace contacto con Antonio Marte y se le da para atrás a esta decisión que aparentemente arranca hoy. Bueno, eso por un lado. Por otro lado está el tema de la política. El PLD el pasado sábado tuvo su reunión en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana y yo no voy a hablar mucho del tema porque hoy vamos a hablar con una persona más que autorizada para que nos explique lo que viene a continuación. Y se trata nada más ni nada menos que del doctor Franklin Almeida Rancière, una voz más que autorizada y una voz respetada y valorada por el pueblo dominicano por su trayectoria. Tiene que ver mucho con la trayectoria del doctor Franklin Almeida Rancière, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y por lo tanto del Comité Central también. Eso significa que a partir de ya, como lo dijo Leonel ayer en una actividad a techo cerrado, por cierto, en el salón de actos del Puerto Sanssouci, ahí Leonel hablaba de que a partir de ya sale a recorrer todo el país, provincia por provincia, paraje por paraje, municipio por municipio. Así mismo lo decía él, provincia por provincia, un hombre decidido a hacer lo que él sabe hacer. Es lo que ha hecho desde muy jovencito. Antes de cumplir los 20 años ya estaba en la política y a partir de él aspirar, o más bien lo aspiraban y lo llevaban a ciertos cargos, como por ejemplo cargo a la vicepresidencia de la República acompañando la boleta del profesor Juan Bosch, y a partir de allí Leonel empezó una dinámica dentro de la política sumamente interesante que lo convirtió en un triunfador a un punto tal que ganó en 3 ocasiones la presidencia de la República, un hombre altamente experimentado que sabe muy bien cuál es el camino que conduce a Roma. O sea, aquí no hay inventos con Leonel Fernández, lleva una gran ventaja
a los demás candidatos, a hablarles de que les lleva una ventaja en algunas encuestas de un 75%, en otras un 70%, un 65%, la que menos le favorece y de la firma encuestadora más radical hacia la figura de Leonel Fernández, por quien le envía a ser, por supuesto. Pero le lleva una ventaja tremenda a los demás precandidatos por una razón obvia. Leonel es un hombre de Estado, lo conoce todo el mundo y ya decía yo que 3 veces presidente de este país. Entonces el tema de Leonel Fernández no es hacer campaña en ese aspecto. Más bien lo que él anunciaba ayer era de trabajo, un proceso de cómo organizar a su tropa, reorganizar, porque también dijo que entraba ya, se cerraba una etapa y se abría otra, y que habrían ellos estado iniciando la segunda etapa de este proyecto. Bueno, pues una etapa en que el proceso a seguir, el método a seguir se hace fundamental, o sea, que haya una metodología de trabajo que tenga todo un equipo conformado, dispuesto a hacer ese trabajo, gentes que además son experimentadas en la materia. De hecho, yo creía que en el día de ayer habrían participado unos 5,000 militantes, dirigentes de ese PLD, pero luego tuve la información de que no, de que fueron alrededor de 9,000 dirigentes los que estuvieron acompañando a Leonel Fernández en el día de ayer, domingo, para él entonces no solamente darle ese saludo y ese aprecio y aliento a sus tropas, sino también decirles, miren, ahora la meta es llegar al 6 de octubre de esta y esta forma. Y para ese 6 de octubre ya tendremos que haber organizado todas nuestras personas en los distintos colegios y que estén identificados, etcétera. Quiero dar los buenos días a mi compañero Otoniel Bonilla. Otoniel, buenos días, ¿cómo estás? Lindsay, buenos días y saludos para los televidentes, que ya ha iniciado tú esta conversación, de manera que sigue hablando con ellos, Lindsay. No, tú sabes que daba la introducción en el programa, primero que amanecemos hoy con un aumento del pasaje. Sí, por una de las organizaciones de transporte. Sí, Antonio Marte ha dicho, miren ya hoy, porque yo traté de comunicarme con Francesca, de hablar con Francesca, y que no hubo forma de que Francesca lo recibiera. Parece que Francesca estaba dispuesta a que aumentaran el pasaje también. Bueno, es que ella está muy concentrada en los alcoholímetros. Ah. Entonces el tema de los alcoholímetros, ¿tú crees que...? Es posible, he visto ahí algunas situaciones que se han dicho, denunciado, no solo en ese tema, sino en otras contrataciones, en esa institución. Parece que ella está más concentrada en eso. Y no he visto los argumentos de CONATRA para el aumento. El argumento es el aumento del salario. Del salario. Para el sector privado. Para el sector privado. Sí. Entonces él dice, bueno, nosotros no estamos en capacidad de aumentar eso y se lo vamos a cobrar a los MAPE, yo pienso a los que hijos de Machepa. Bueno, entonces eso hay que tomar medidas y el gobierno debería atender esto porque CONATRA es una de las organizaciones más grandes de transporte. Y si el reducido margen que se le ha dado a los trabajadores de incremento salarial se lo traga el transporte, justamente, el pago del pasaje, entonces no tendría mayor sentido. Sí. De manera que ahí habría que atender y creo que el gobierno y esta organización deberán sentarse. Porque, hay que decirlo, lamentablemente, una buena parte del gobierno ha estado muy concentrado en la política. Sí. Y lo estuvo en el último tramo, que ya afortunadamente ha sido superado y no queremos volver sobre esto. Y también ahora ha continuado en bateo y corrido con el tema de los delfines y este tipo de cosas que se quieren
apuntalar. Pero como tú muy bien señalabas, Lindsay, en lo que se identifica un delfín, en el Partido de la Liberación Dominicana, ayer se efectuó un acto sí, memorable. Memorable. Sí, en ese que tú hacías claro, alusión. pero antes de eso, quisiera conocer tu impresión de lo que sucedió el sábado a lo interno de esa organización política, porque aquí la gente siempre está a la expectativa de las reuniones del Partido de la Liberación Dominicana, de su PLD, sobre todo cuando son reuniones ampliadas. Las últimas reuniones del comité político, y cuando hablo de las últimas, estoy hablando de las últimas 10, 12 reuniones siempre del comité ha político. existido el temor de que va a ocurrir Hay algo. Hay temor de que una división, incluyendo algunos miembros del propio comité político. Tal es el caso de Ferrucho Jiménez, que ha dicho, no, el PLD eso es una división que va a haber, pero todos los días que se reúnen la unificación es cada vez más fuerte. Porque lo que pasó el sábado con la reunión del Comité Central daba la impresión de que el Partido de la Liberación Dominicana no está dispuesto a abandonar el poder. Sí, y hay que señalarlo. En las anteriores reuniones que hubo del Comité Central, en las dos últimas, siempre se entendió, y me refiero al Comité Central porque fue el que se reunió el sábado pasado, siempre se entendía que por los temas que allí se iban a debatir y a decidir, terminaría el partido oficial separado, dividido, fragmentado de manera formal. Eso no aconteció y ocurrió con la ley de partidos. Y ayer, el sábado, que fue la más reciente reunión del Comité Central, se entendía que el método de elección de los precandidatos presidenciales de la organización iba a generar algún conflicto. Pues fíjense que no, ya el país conoce que el Partido de Liberación Dominicana siempre encuentra los mecanismos para consensuar sus decisiones. Después de un episodio que le generó mucho, una fragmentación en el 2015, se ha entendido de la necesidad de que las cosas se hagan consensuadas. Y cuando no se de un sector, se del otro. Y hay que reconocer, hay que decirlo, que en esta ocasión había algunos dirigentes del sector del presidente Danilo Medina, e incluso que lo propusieron en la asamblea o en la reunión del Comité Central de que se eligiera por voto individual. Lo hizo el señor Camejo. Camejo ha estado muy activo. Y esto no fue atendido y precisamente el presidente Danilo Medina tomó un turno para señalar de que en esto había un consenso de que se seleccionaran los precandidatos en la misma forma en que habían sido propuestos. Y hay que recordar que ahora el Partido de la Liberación Dominicana cuenta con 11 precandidatos. También un hecho sin precedentes en la historia política del PLD, porque cuando estaba liderando el proceso o el partido, Don Juan siempre era el presidente Bosch, el candidato. Luego, en el tiempo que más hubo precandidatos, no pasó de 4, ahora hay 11. Sí. 11, pero que sabemos que no son en todos precandidatos propiamente, sino que estarán en una fase previa a la precandidatura. Bueno, porque ya se sabe que algunos sí, el dinamismo han dicho que van a hacer un bloque, que se pondrán de acuerdo. Ojalá puedan lograrlo. Tengo mi aprehensión sobre eso, pero ojalá puedan encontrar el mecanismo de ponerse de acuerdo. Pero lo importante es que allí de manera unánime, por votación mediante la modalidad de aclamación, fueron seleccionados, comenzando justamente por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y 3 veces presidente de la República y seguro candidato presidencial de esa organización, porque así todo indica que será el presidente Leonel Fernández, de manera unánime por el Comité Central de su partido. Había gente que decía que no le votaría, en fin, ahí está. Y cuando sea formalmente el candidato del PLD, esa misma dirección partidaria y ese mismo equipo político que no le ha acompañado también se sumará. Sí. Y veremos al Partido de la Liberación Dominicana unificado con miras a las elecciones
del próximo año, del mayo del 2020. Y ya el presidente Leonel Fernández, como tú muy bien decías, que era lo que quería brevemente referirme, sí, pues y encabezó ayer una asamblea con militantes, con dirigentes y con la gente que está organizando el voto en los centros electorales, en los colegios electorales, donde se celebrarán las elecciones primarias del 6 de octubre, porque, como decía el doctor Almeida, en este escenario, él señalaba que de 16.000 centros de votación, la Junta Central Electoral lo ha organizado a algo más de 7.000. Sí, bueno, el doctor Almeida está aquí. Así es, y con él vamos a estará conversar. aquí con ustedes para darle también, entre otras cosas, informaciones más acabadas sobre eso. Pero fue un evento importante y porque no era una actividad de masa, Lindsay, a los que nos ven, no era una actividad de masa, sino de la dirigencia. Ahí estaban los miembros del Comité Central, los miembros del Comité Político que acompañan al presidente, los presidentes de intermedios, de comités municipales, de comités provinciales, en fin. Ahí estaba la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, que ha venido acompañando al presidente Leonel Fernández en este exitoso proceso. Porque hay que decir que es exitoso porque Leonel está colocado como la figura principal y el líder fundamental del país con miras al proceso del año que viene. Y de eso se trataba, de cómo trazar las pautas, de cómo orientar. Muy bien lo hizo el doctor Almeida y, por supuesto, las palabras del presidente sin desperdicio, como siempre, como nos tienes acostumbrado, pero pienso que tuve me llevé una impresión muy positiva, porque como el presidente en pocas frases decía a qué va nuevamente a gobernar, y cómo él señalaba que el desarrollo, el progreso no tiene límites, que eso solo está concebido o de alguna forma ideado en la medida en que lo que sea la vocación que tenga el pueblo, que tenga el país y por supuesto la visión que tengan sus dirigentes. Decía él, yo digo, la visión que tiene su líder, la visión que tiene Leonel de hacia dónde conducir el desarrollo, el progreso material y por supuesto el fortalecimiento institucional, que es una de las tareas fundamentales que tiene el próximo gobierno del Partido de Liberación Dominicana que ha de encabezar Leonel. Bueno, y ahí lo tienen los demás partidos políticos, el reto frente a un Partido de la Liberación Dominicana que se ve recomponiéndose, reunificándose y dándose el abrazo, dándose el aprecio, el cariño, manifestándose entre uno y otro que siempre se han tenido. Son compañeros, son hermanos de tantas luchas libradas de manera conjunta, que era imposible ver a este Partido de la Liberación Dominicana estando en el poder, ver su división. Ahora, si estuvieran en la oposición, fuera quizás más fácil que eso sucediera. Pero estando en el poder, la vocación del PLD es mantenerse en el poder. O sea, es justamente retener el poder. Y para eso ellos saben que la unidad se hace primordial, por un lado, y por otro lado, es un tema de conveniencia. Política. Conveniencia política, claro está. O sea, ¿qué políticamente es lo que conviene? Y cuando hablo de esto debería ser a nivel macro, ¿no? ¿Qué conviene políticamente al país, al partido? Sino también que ellos lo ven de manera individual. ¿Qué políticamente le conviene a este proyecto, al danilismo? Bueno, lo que ellos entiendo yo que deben pensar y concluir es en que el Partido de la Liberación Dominicana se quede en el poder más allá de la salida del presidente de turno actual. Entonces es obvio que todos esos procedimientos se estén dando y que se den de manera diáfana, porque al final la mayoría de los PLDistas son los que mandan, y mandan a través de ¿qué?
a través de lo que ellos, de sus reacciones en los encuentros que se dan. En esa reunión del Comité Central, eso fue lo que se apreció. Unos miembros del Comité Central decididos a limar asperezas. Y si hubo algunas maldades que se hicieron de un lado hacia el otro porque el otro era más poderoso y daba cocotazos, pues todo eso ya queda olvidado y ahora les toca trabajar duramente para lograr mantener el poder, retener el poder más allá del 20. Pero tenemos que pausar, Otoniel, para no hacer esperar más al doctor Franklin Almeida, que ha llegado tan temprano como decirles que llegó primero que nosotros a este canal. Y con él vamos a conversar de tantos temas interesantes que nosotros tenemos aquí agendados para nosotros preguntarle al doctor Almeida qué él piensa, qué él entiende de esta nueva etapa que inicia a lo interno de esa organización política y que traspasa las paredes de la Casa Nacional del PLD. Así es. Vámonos a una breve pausa y retornamos.